Bienvenidos sean todos ustedes a esta su casa, la Universidad Tepantlato. El motivo de esta tarde solemne es la presentación de la obra Guía para elaborar resoluciones de amparo. Las autoras de esta magna obra, la magistrada Adriana Mazzayani Sánchez Romo y la maestra Adriana Campuzano Gallegos. Para la presentación de este importante tema y obra de gran utilidad para el mundo jurídico, tenemos en el presidium a nuestro comentarista y coordinador en la presentación del libro, el magistrado Fernando Rangel Ramírez, integrante del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. También tenemos en el presidium a la maestra Ariadna González Cerecedo, directora de Servicios Escolares. También contamos con la presencia del magistrado Breyman Labastida Martínez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. También nos acompaña la magistrada Adriana Mazzayani Sánchez Romo, integrante del 16º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Nos acompaña igualmente la maestra Adriana Campuzano Gallegos. Muchas gracias, maestra. Igualmente tenemos la presencia del rector de esta casa de estudios, el doctor Enrique González Barrera. Muchas gracias, señor rector. Muy bien, para iniciar con nuestro programa, tenemos mensaje, palabras alusivas de nuestra directora de Servicios Escolares, maestra Ariadna González Cerecedo. Por favor. Muy buenas tardes, yo solamente quiero agradecer su presencia y por favor invitarlos a que conozcan un poco más de Tepantlato. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Y a continuación tendremos palabras alusivas de nuestro señor rector, el doctor Enrique González Barrera. Por favor, señor rector. Con la venia del presidium, el ansia de saber y aprender es innato en el corazón del hombre. Déjenme extenderlo un poco más. Y la mujer, Benito Juárez García. Ahí como que discriminaban un poquito a la mujer, ¿no? El ansia de saber y aprender. Otro pensamiento que les hago, tanto hace por la cultura quien la crea, como lo que estamos haciendo ahorita, difundirla. José Vasconcelos. Voy a agradecer unas palabras, porque Tepantlato ya, que no saben, es en lengua náhuatl, el abogado. Mispatzinco, con su permiso, Tonaltzin Tonatiu, nuestro verdadero Padre Sol. Tonaltzin Tlaquicolicue, nuestra bendita Madrecita Tierra. Namechismo Tlazumacati, yo a ustedes les agradezco. Lacatecuis Tzintzin, distinguidos gobernados, Iwan y Siguatecut Tzintzintín, distinguidos gobernadoras o dirigentes. Tepantlatome, abogados. Noctiniun Tzintziguan, estimados amigos nuestros. Nochin Amehuantin, para todos ustedes.
¿Qué es la Universidad Tepantlato? Antes de entrar, si quisiera que supieran, esto va a salir próximamente grabado cuando sea necesario. Le vamos a dar la liga, ahorita no, pero quisiera que supieran qué es la Universidad Tepantlato. Fue creada por gente egresada de la ANEP Aragón. Nosotros somos egresados de la ANEP Aragón. Y hace muchos años, en 1992, nos dio la acreditación nuestra máxima casa de estudios en rectoría, el doctor José Sarucán. ¿Qué tuvimos de ganancia con eso? Pues todos los diplomados y talleres que hacíamos, podíamos firmarlos y tenían fuerza curricular. Entonces dimos un paso gigantesco ante eso. Entonces fue algo extraordinario porque no solamente la Universidad Nacional Autónoma de México existe en Ciudad Universitaria, también existe en Acatlán, en Aragón y en muchos, Zaragoza, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué me refiero a Aragón? Porque éramos los abogados de ahí. Y como que éramos los patitos feos. Pero ¿qué creen? Que eso en lugar de discriminarnos nos dio fortaleza. Y hoy por hoy, les guste o no les guste, la ANEP Aragón y además de la ANEP Aragón, la Universidad de Tepantlato, hoy por hoy, sus dirigentes más importantes son egresados de Aragón y de esta casa de estudios. Hoy por hoy. Ejemplos, Rafael Guerra Álvarez, ANEP Aragón y de esta casa de estudios. Estela Fuentes Jiménez, Aragón, y egresada de esta casa de estudios, maestría y doctorado. Jorge Mario Pardo Rebolledo, egresado de esta casa de estudios. Y el maestro Rangel, que nos hace el favor de acompañarnos, también es de Aragón. Escuela pública, presente, y de Aragón, y al servicio de la sociedad. Pero déjenme decirles que en el 2011 teníamos maestrías para jueces y magistrados federales y se creó este proyecto de la nueva ley de amparo. Ya hace rato platicamos, él estuvo con Ricardo, estuvo Jorge todavía coordinando este proyecto, se llevó a cabo en toda la República Mexicana y salió la ley de amparo, nada más que como siempre nos cortaron las alas y nomás salió un porcentaje, 60%, ¿no? Algo así. Pero no importa que seamos los que estamos aquí. Va a estar grabado y les aseguro, cuando oigan lo que es del libro y lo que es la universidad, es lo que nos va a traer. Porque para un libro siempre va a ser un problema. Y más les decía a la chica de allá abajo que ni se acongoje, porque ahora es difícil que alguien quiera leer, así que ni se apuren. Al contrario, hay que agradecer a los autores que se dan su tiempo para hacer eso. Bueno, déjenme decirles, y algo que quiero que sepan. Hace tiempo me habló Daniel Sánchez Montalvo, que era coordinador de la asociación de ustedes, de los federales, y me pidió un favor ya hace algún tiempecito que lo llevara, por favor, a hablar con la doctora Claudia Sheinbaum. Con todo gusto fui, tuvimos un desayuno en la mañana, iba Juanita, que era estaba trabajando, la subdirectora, y otro compañero que es también de ustedes. Lo llevamos para que hablaran y pudiera salir bien todo el problema que se originó. Tuvimos la reunión, en la tarde fuimos a la corte y más tarde en la noche ya Daniel había renunciado. Dije, bueno, yo cumplí con mi parte. ¿Por qué me siento parte de ustedes sin ser de ustedes? Porque aquí se han hecho muchos jueces y magistrados de toda la República Mexicana, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México, jueces y magistrados del Estado de México. Aquí tenemos algo
que no todas las universidades la tienen. Nosotros venimos de Aragón, donde no contamos con grandes edificios, ni los necesitamos, porque ¿qué necesitamos? Pues esto, lo que tienen cada maestro que da las clases aquí gratuitamente. Y podemos dar becas, Ariana no lo dijo, pero un 75-80%. No nos interesa, porque venimos de una escuela pública y eso nos hace fuerte. Y nosotros como gente de la Neva Aragón, por si no sabían, se los digo, a muchísima gente hemos hecho que sean jueces y magistrados, teniendo una beca durante sus 4 años de licenciatura. Y luego terminan aquí. Esa sí es nuestra función. Y yo siempre lo he dicho, yo tengo la fortuna de hace más de 20 años, de que me ofrecieran ser magistrado, y lo digo en público y en donde quiera. Y dije yo a esta persona que no, que muchas gracias, le agradecía de corazón, pero yo no había nacido para eso, porque eso hay que tenerlo. Impartir la justicia es difícil, no es nada fácil. Y he tenido oportunidad también de trabajar en el gobierno local como el federal, y les he dicho, gracias, por el momento no. Estoy dedicado a esta función y me gusta. Y además lo hacemos con mucho gusto, porque no aspiramos a grandes riquezas. Esto es lo que tenemos y se los damos a la gente que quiera ser profesional. Ahorita empiezan las jornadas, donde las jornadas son totalmente gratuitas para el juicio oral en materia civil, familiar, penal, y todo lo hacemos así. Ahorita va a comenzar también un curso sobre derecho electoral para todos los magistrados y jueces, y les voy a decir también por qué. Porque queremos hacer aquí que haya magistrados, tener aquí, y jueces del Poder Judicial que vengan y expongan. No me gusta usar esa palabra de que vengan y se, como dice el INE, que vengan y expongan. Yo prefiero que vengan y expongan. Vamos a tener jueces, puros jueces penales, civiles, familiares, que vengan y expongan. Y luego otra tanda de magistrados, ministros van a estar aquí, entre ellos, y compartiendo con los que quieren ser. Y vamos a invitar, mi idea es invitar, y lo estamos haciendo, a los alumnos de las diferentes escuelas privadas y públicas, porque tienen derechos ellos a escoger quién puede ser su ministro, quién puede ser su magistrado, o pueden quedarse ellos mismos, pero la gente tiene que conocerlo. Y qué mejor en una universidad donde la unidad es la diversidad. La unidad es la diversidad. Es estupendo, eso lo vamos a hacer. Les decía entonces yo cumplí, me quitaban a Daniel, y pues ya ni modo. Entonces ya no pude seguir con eso. Esta Juanita me habla más tarde, y me dice, oye Enrique, ¿no habría manera de seguir con esto? Y dije, no, porque yo al que conozco es Daniel, lo siento mucho, pero ya al que conozco es a Daniel. Ese día lo conocí en el desayuno, y dije, no, no, yo con Daniel sí, porque lo conozco hace 30 años. Y ya no quise seguir ahí, y se vino todo lo que tenía que venir, pero ahí se perdió una buena oportunidad de hacer eso que se puede haber hecho algo más. Pero ya son palabras pasadas, y vuelvo a repetir, aunque no trabaje en el Poder Judicial de la Federación, o en el Poder Judicial de la Ciudad de México, me siento parte de todos ustedes. Estoy ahí, y hemos hecho nosotros, magistrados, que les hemos dado becas desde la licenciatura, y han podido llegar a ocupar puestos ahora de magistrados federales y locales. Entonces ahí estamos, esa es nuestra lucha. Eso es brevemente, que quiero que conozcan la universidad, es así rápidamente. Podemos decirles que más cosas, pero no, la idea no de nosotros, sino que brevemente tengan ustedes eso. Y a nosotros nos da mucho gusto que otras instituciones volteen hacia nosotros y digan, qué bueno, eso me gusta para mí también. Pues estamos abiertos, llévenselo. Qué bueno que lo hagan.
pero que lo difundan como debe de ser. Para todos tenemos. Y muchas gracias por estar aquí. Y les agradezco con todo mi corazón haber escogido esta casa de estudios para empezar a difundir esto. Y le decía yo al magistrado Rangel, que acabo de reunirme con Ricardo, y le decía, oye, ya es hora de que empezamos a hacer otra vez la ley de amparo. Ha habido tantas reformas. Y me decía, bueno, o sea, hay que verlo. Con Jorge no, ahorita no, porque estaba un poquito mal. Bueno, un poquito mal. Pero sí, a Ricardo y se pensionó 2, 3 años antes. O sea que le dije, hay que sentarnos y hay que empezar a ver otra vez la ley de amparo. Y yo creo que va a haber respuesta. Les agradezco haber escogido aquí, esta es su casa, y a todos los que están aquí, se los agradezco doble vez. No se preocupen, al final vamos a invitarles a un agape aquí que va a haber, y no se van a sentir decepcionados por estar aquí. Se los agradecemos de todo corazón. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor rector. Continuamos con nuestro programa en la presentación de esta obra, Guía para elaborar resoluciones de amparo. Sus autoras nos dicen, el objetivo de esta guía es dotar de herramientas a las personas operadoras de justicia para que no enfrenten obstáculos en la construcción formal de las resoluciones, ni distraigan su atención en elegir los elementos que deben integrar en ellas, y en cambio, empleen todos sus recursos en el estudio de fondo del asunto que les permita hallar la solución más justa en cada caso. Para moderar la presentación de este libro tenemos entre nosotros a el doctor Rangel Ramírez, Fernando Rangel Ramírez, magistrado del 11º Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil del Primer Circuito. Cursó la licenciatura en Derecho en la ENEP Aragón y bueno, tiene un extensísimo currículum que me disculpará abreviarlo sobremanera. Es maestro en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato, doctor en Derecho en Ius Semper, Centro Universitario Integral. Entre sus múltiples cursos recibidos, destaca tercer taller de redacción judicial, actualización legislativa, módulo materia civil 2008, el 29º diplomado en arbitraje comercial internacional en International Chambers of Commerce, México. Entre los cursos impartidos, taller para la elaboración de una sentencia de amparo directo en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Diferencias entre la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional y la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores en el Poder Judicial en el Estado de Sonora. Entre otras actividades, ha participado en la Mesa de Análisis Justicia Constitucional durante el Congreso Internacional Judicatura y Constitución en el Poder Judicial de la Federación, Conferencia Previsión y Azar sobre la incertidumbre del futuro. Y me perdona de que me pase tantas hojas, pero conferencia Alcances de la suspensión del acto reclamado al restablecer el orden jurídico previo en la Asociación Nacional
de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Y pues, sin más presentación, tenemos la voz y presencia del magistrado de circuito, doctor Rangel Ramírez Fernando, por favor. Los invitamos, la directora de servicios escolares, al señor rector, que tome sus asientos al frente, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a esta querida institución por invitarme a participar en esta presentación de esta obra. Siempre es una herramienta importante contar con estos elementos que nos permitan visualizar cómo abordar los problemas jurídicos y plasmarlos en una resolución. Siempre es una labor muy interesante, pero además el elaborar esta clase de obras representa un trabajo verdaderamente complejo, que siempre se agradece a las personas autoras esta dedicación y el empeño en dar difusión a este trabajo que no es nada sencillo. Muchas gracias al doctor Enrique González, que siempre ha tenido una gran deferencia a este servidor, y bueno, la verdad es que siempre, como me comentaban hace un momento, yo me siento siempre en casa cuando estoy por aquí. Bien, vamos a dar inicio a esta presentación de la obra. Tenemos 3 personas, el autor del prólogo y las 2 autoras de nuestra obra. Entonces vamos a comenzar con el magistrado Breyman Labastida Martínez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Administración de Justicia en Juzgado de Distrito por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Federal de Formación Judicial, especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad de Granada, España, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios de México, Jurídicos de México. Actualmente se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México. Cada uno de nuestros participantes tendrá 15 minutos como máximo para que pueda hacer los comentarios de nuestra obra. Adelante, magistrado, por favor. Ahí se escucha. Muchas gracias, magistrado Fernando. Muchas gracias a los asistentes. Es un honor estar este día presentándoles esta extraordinaria obra a cargo de pues, mis maestras, la magistrada Adriana Campuzano Gallegos y la magistrada Adriana Sánchez Romo, ambas destacadísimas juristas, y en mi caso particular, pues una influencia decisiva en mi actividad jurídica y jurisdiccional. Esta obra que presentan en coautoría es, y voy a retomar unas palabras del rector, es uno de los esfuerzos, yo creo que es el primer esfuerzo verdaderamente enfocado a la actividad de los operadores jurídicos en materia jurisdiccional, particularmente en el área del juicio de amparo, ¿no? ¿Qué pasa con esta área del juicio de amparo después de las reformas constitucionales? Permanece. Vimos recientemente una reforma a la ley de amparo importante, vamos a decir que de forma cuantitativa, pero pues parece que perviven las figuras del juicio de amparo que ya conocíamos y que en esta casa de estudios estuvieron gestando muchas de ellas. Entonces, retomando estas palabras del señor rector, creo que este primer esfuerzo de las coautoras que enfoca mucho a la actividad jurisdiccional, les decía, y también a el ámbito de comprensión, el ámbito cognoscitivo, cuando se va a resolver un asunto, y el ámbito técnico que muchas veces a quienes nos dedicamos a esta labor, pues nos es muy útil, muy útil. Creo que esta obra está destinada a ayudar de manera
muy directa a quienes desarrollamos la actividad y a quienes van a desarrollar también la actividad en un futuro para mostrarles de una manera ya sistematizada, una metodología muy clara, por dónde abordar, desde dónde abordar los problemas jurídicos y cómo plasmarlos ya en concreto, con toda la experiencia que tienen las magistradas. Perdón, magistrada, que le siga llamando magistrada, pero usted siempre va a ser magistrada para mí. Con toda la experiencia que tienen las magistradas en estos campos, ¿no? de la técnica, del conocimiento jurídico, y les va a poder brindar una herramienta sumamente útil, o nos va a brindar, yo espero seguir utilizando, ¿no? También, porque espero seguir aquí en esta noble tarea, pero si no es así, de todos modos creo que para quienes se presentan en este nuevo campo va a ser de suma utilidad. Yo les quiero hablar muy brevemente de cómo está compuesto este libro, esta guía. Está compuesta de dos partes, dos apartados. Uno sobre generalidades que son aplicables a todas las resoluciones, básicamente enfocadas al juicio de amparo. Pero bueno, lo que conocemos como el vistos, el resultandos, el considerandos, los vemos en otro tipo de resoluciones. Y digo, creo que aquí para el cariz que adquieren aquí las personas que estudian en esta honorable institución, pues les puede servir también en el ámbito de las resoluciones ordinarias o de justicia del fuero común. Pero bueno, las coautoras nos lo presentan particularmente enfocado al amparo directo y el amparo indirecto. La primera parte, generalidades aplicables a todas las resoluciones de amparo, y la segunda parte sobre ciertas particularidades de las resoluciones de amparo. Entonces, las coautoras nos ofrecen un panorama de cómo entender, cómo comprender en el ámbito cognoscitivo los materiales que tenemos de estudio. ¿Cuáles son? Pues los expedientes, ¿verdad? Los anexos, los escritos, todo esto, los libros, ¿no? Todo lo que tenemos a la mano, cómo vamos a compilarlo, cómo lo vamos a entender para poder ir desarrollando el estudio y análisis y comprensión de lo que luego van a ser las resoluciones. También nos explican las coautoras que estos lineamientos, estos elementos que vamos a tomar en cuenta, a la hora de plasmarlo, tenemos que utilizar expresiones claras, concisas, breves y precisas. Y aquí, si ustedes examinan el libro, hay muchos ejemplos de qué es lo que no se debe hacer, ¿no? En una resolución. Y sugerencias también de cuáles son buenas prácticas para hacer determinaciones. Pero aquí los que hemos realizado esta labor, pues en algún momento nos hemos enfocado a lo mejor en un lenguaje muy florido, poco comprensible, porque pues las resoluciones también son una representación, a lo mejor hasta artística, de lo que uno hace. Pero las autoras nos dicen que, las coautoras nos dicen que estos esfuerzos deben ir encaminados a la claridad. O sea, tenemos que brindarle a las personas a las que van dirigidas las resoluciones claridad, concisión, brevedad. ¿Para qué? Para que puedan tener ellas también comprensión de lo que se está resolviendo. Me parece a mí un principio muy importante que se aborda de manera plena en esta gran obra. Otro de los elementos que encuentro en la primera parte es el uso del lenguaje inclusivo, que bueno, este es un aspecto que puede provocar a lo mejor alguna discusión desde el punto de vista sociológico, ¿no? Pero en el ámbito jurídico, y por lo menos en nuestras determinaciones basadas en lo que ha resuelto ya la Suprema Corte, pues es plenamente aceptable, y las autoras nos marcan que en las resoluciones se debe preferir el uso del lenguaje inclusivo, sobre todo el lenguaje que es neutral, ¿no?
y también nos dan ejemplos muy claros de cómo se puede hacer uso de ese lenguaje, ¿no? Entonces, también para las personas que buscan a lo mejor sinónimos en este aspecto, esta obra les va a ser de gran utilidad. Después viene una parte en donde se abordan lo que ustedes, bueno, si han visto alguna resolución, alguna sentencia, pues conocen, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido del vistos, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de los resultandos? ¿Cuál va a ser el contenido de los considerandos? Los presupuestos procesales y cómo se va a abordar el estudio ya de fondo del asunto. Otro punto técnico, muy técnico, y que para los estudiantes y para los operadores jurídicos o los que empiezan a hacer estas determinaciones de suma importancia, es qué son los argumentos, los conceptos de violación, los agravios fundados, qué son los infundados, qué son los inoperantes, qué son los ineficaces, qué son los inatendibles, qué son los insuficientes, qué son los fundados pero inoperantes, y toda la gama que tenemos en desarrollo desde antes de la novena época, y bueno, que si uno se va a lo que dice la jurisprudencia, lo que dicen las tesis sobre este tema, pues no va a encontrar una metodología homogénea, ¿no? Algunos criterios van a hablar de insuficientes y otros los van a denominar ineficaces o inatendibles, pero los autores nos dan una propuesta homogénea, ¿no? Nos dicen, miren, por fundados vamos a entender siempre estos, por infundados siempre estos, por fundados pero inoperantes estos, y estos hasta los podemos simplificar por ineficaces. Bueno, eso no le estoy echando a perder la obra, pero léanlo y van a ver que les va a ayudar mucho esta parte. De verdad que yo a mis colaboradores también muchas veces se los he tratado de explicar, pero ya con esta obra, bueno, basado en ello, será mucho más sencillo. Los puntos resolutivos, desde luego, aquí las autoras nos hablan de la congruencia en lo que se va a resolver. No es poco común en todos los ámbitos que los resolutivos no reflejen lo que se está resolviendo, y eso es un problema muy grave de incongruencia interna de las resoluciones. Peor aún, bueno, cuando existe alguna incongruencia externa y se está resolviendo otro conflicto que no tiene que ver con el que se está tomando en cuenta. Esto sí ha pasado, ¿no? Aquí los abogados que se dedican al litigio bien saben que sí ha ocurrido que exista incongruencias internas y externas, ¿no? Desde luego que aquí las autoras hacen mucho énfasis en que se debe tener mucho cuidado con el estudio de las constancias para que no se incurran en estos defectos. En el apartado de particularidades del amparo indirecto se mencionan cómo se tramitan, cuáles son las prevenciones, las causas de improcedencia, la diferencia con las causas de sobreseimiento, muchas cuestiones técnicas que se pueden ir descubriendo aquí o que se puede consultar aquí para no tener que acudir a la ley, a la jurisprudencia y ser autodidactas. Esta guía nos ayuda a darnos ya una plataforma sistemática, homogénea, con una metodología muy clara de cómo se pueden abordar los aspectos que nos suscitan duda en el quehacer jurisdiccional. Se aborda también el tema en el ámbito de particulares del amparo adhesivo, del análisis de violaciones procesales, de constitucionalidad de leyes, cuáles son los efectos, cuándo es el amparo improcedente, y el amparo en revisión, que también tiene muchas particularidades, cuál va a ser la materia, cómo se va a resolver, qué partes, los resolutivos, etcétera, qué es materia de la revisión, etcétera. Luego hay un apartado sobre la suspensión del acto reclamado, que también es un tema completo, ¿no? La suspensión del acto reclamado es un tema completo para otro libro, pero aquí se aborda de cómo se van a elaborar las resoluciones que tienen que ver con la suspensión, ¿no? La resolución de la suspensión provisional, de la suspensión definitiva, la revisión de esas determinaciones, cómo los vamos a elaborar. Entonces les decía, en esta obra pues se dan muchos aspectos técnicos y la finalidad de darse es pues estandarizar y homogeneizar los elementos de las resoluciones de amparo directo e indirecto
y sus recursos. Esto también es importante porque en el juicio de amparo, como en todos los juicios, también tenemos recursos especiales, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el recurso de queja, el recurso de revisión, la inconformidad, el recurso de reclamación, la repetición del acto reclamado. Bueno, ese no es un recurso, pero tenemos varios recursos. Y sobre todo este tipo de resoluciones, las coautoras nos brindan cuáles van a ser los elementos que necesitamos tomar en cuenta para dictarlas. No se trata también de un breviario, que yo he tenido la oportunidad de leer algunos breviarios en donde muchos autores nos presentan pues formatos de cómo llenar una resolución de amparo indirecto, y pues no son útiles porque al final de cuentas cada determinación tiene sus particularidades. Sin embargo, los elementos que presentan las coautoras sí son comunes a todas las resoluciones del juicio de amparo, o sea, sí les van a servir para elaborar cualquier tipo de resolución. Entonces, creo yo que el abandono de estos breviarios, de estos formatos, por un libro que también es muy breve, el libro, digo, se lo pueden leer en una tarde, ¿no? Menos de una tarde, unas 2 o 3 horas, ya se leyeron el libro, es muy breve, muy conciso también, o sea, cumple con los estándares que le impone también el libro a las resoluciones, y además les va a servir de guía a la hora de que tengan alguna duda específica sobre estos puntos, ¿no? Los estudiantes de Derecho también les va a servir de mucho. Bueno, creo yo que, por último, ya para concluir, doctor, que además de que esta obra constituye ya un esfuerzo claro, un proyecto ya terminado de cómo vamos a poder resolver las dudas que tenemos al elaborar una sentencia de amparo, y para los que nos dedicamos también a enseñar, pues una herramienta indispensable para dar clases en los talleres para la elaboración de sentencias de amparo. Yo tengo otra guía también, que es el libro de la doctora Campuzano, que es el manual para entender el juicio de amparo, que lo utilizo en todas mis clases, y quienes son aquí mis alumnos saben que es cierto. Y creo que también va a ser el corolario también de amplia ayuda. Y si buscan, porque yo también he estado buscando qué otro libro nos puede ayudar para hacerlo, pues no he encontrado otro más que por eso les digo, es el primer esfuerzo, y creo que se proyecta para hacer una obra de gran utilidad para todos los que desarrollamos la labor jurisdiccional. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, magistrado Breyman. A continuación, para mí es un placer presentar a la magistrada Adriana Mazzayani Sánchez Romo, a quien además agradezco la oportunidad de que este servidor se encuentre presente en esta ceremonia, en representación también del señor rector Enrique González Barrera. Ella es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo por la Universidad del Valle de México, especialista certificada en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, así como en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y también ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. De octubre de 2014 a junio de 2015 se desempeñó como jueza séptima de distrito en el estado de Puebla. A partir de junio de 2015 a agosto de 2021, como titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla. De agosto de 2021 a enero de 2023, fungió como magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región. De enero de 2023 a agosto de 2024, formó parte del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y desde septiembre de 2024 es magistrada integrante del 16º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Adelante, magistrada. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Universidad Tepantlato. Muchas gracias al doctor Enrique González y a mis compañeras y compañeros, a todos los presentes.
Me siento en casa, doctor, porque no sé si usted lo sepa, pero mi segundo nombre, Matsayani, es náhuatl y significa puerta del cielo. Entonces creo que, aunque no formo parte de la universidad todavía, formalmente, me siento en casa también por esa razón. Así que me encanta ver que hay lugares donde se hace ruido a todavía nuestros orígenes. Así que muchísimas gracias, es un honor. Muchas gracias. Pues sí, es un honor estar aquí con todos ustedes para presentarles la guía para la elaboración de resoluciones de amparo. Esta obra, yo no voy a hacer tanto spoiler como le hizo el magistrado Breyman, pero es una obra que busca ser una herramienta práctica para quienes trabajamos en el Poder Judicial, pero también me parece que para cualquier persona interesada en comprender cómo se construyen las sentencias y las decisiones judiciales que evidentemente impactan en la vida de todas las personas en el país. A mí me gustaría explicarles un poco cómo fue el origen del libro, y fue por una inquietud o me nació esta necesidad que era evidente al advertir que las resoluciones judiciales y en especial la materia de amparo pues no siempre eran claras para todas y todos, incluyendo a los que estamos de este lado haciéndolas y revisándolas. Muchas veces yo advertía que la complejidad del lenguaje y la estructura incluso de las sentencias hacía que estas decisiones fueran bien difíciles de entender para quienes operan en el propio sistema de justicia. Por añadidura, el resto de las personas también tendría que tener esta dificultad o una dificultad aún mayor. Así que desde la experiencia se ha visto como una resolución bien fundamentada y con un lenguaje preciso y claro puede marcar una diferencia entre hacer justicia o alejarla de quienes la necesitan. Así que pensamos que la transparencia y la claridad pues son el eje fundamental para construir resoluciones apegadas a derecho. Y en este camino encontré, y discúlpenme también, para mí siempre va a ser magistrada, a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, quien ha sido la mejor aliada para emprender este proyecto. Creo que ambas compartimos la convicción de que una resolución bien estructurada debe resolver el conflicto entre las partes, pero también tiene que ser comprensible para todas y todos. La idea del libro entonces surge con esta inquietud sobre los retos que enfrentamos al redactar las sentencias y cómo podríamos contribuir para mejorar la técnica en la elaboración de resoluciones de amparo. De esta forma, realmente topé a la magistrada en los pasillos de un edificio y le planteé la posibilidad de hacer este libro. Después lo concretamos un poco más y de esta forma empezó esta aventura para mí de realizar este libro en compañía de la magistrada Campuzano. Yo creo que si bien el conocimiento jurídico es indispensable, la forma en que lo tenemos que transmitir y en que transmitimos nuestras decisiones es igual de importante. Forma es fondo. Y hacer justicia pues no solamente implica resolver un caso, sino que hay que hacerlo de forma que las personas verdaderamente lo entiendan. En este momento no puedo continuar sin hacer un reconocimiento especial a la coautora de esta obra, a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos. Su trayectoria, su compromiso con la justicia y su pasión por la docencia para mí han sido fuente de inspiración. Su aporte en esta guía ha sido fundamental y su capacidad de síntesis, de claridad en la redacción, pues se refleja en cada una de las páginas. La magistrada Adriana Campuzano Gallegos es una jurista excepcional, pero también es una mujer comprometida con el servicio público y la docencia. Y a lo largo de su carrera ha formado a nuevas generaciones de abogados y abogadas y nos ha inculcado la importancia de lo que es la argumentación jurídica y la perspectiva de derechos humanos. También su generosidad intelectual y su rigurosidad profesional son una inspiración para quien tenemos el privilegio de trabajar con ella, ya sea en un tribunal o en un órgano jurisdiccional o haciendo, en este caso, un libro. Gracias de verdad, magistrada, siempre va a ser para nosotros, magistrada, por todo su esfuerzo, por su generosidad y por recordarnos siempre que la justicia es, antes que todo, un servicio a la sociedad. Ahora me gustaría explicarles a quién está dirigido este libro. El libro, cuando se ideó, fue pensado para todas aquellas personas que participan en la impartición de justicia, desde magistradas, magistrados, juezas, jueces, pero también personas operadoras de justicia y abogados y abogadas litigantes.
pero también está dirigido a estudiantes de Derecho y así también a todas aquellas personas interesadas en comprender mejor el proceso del juicio de amparo. Para operadores de justicia o personas operadoras de justicia, bueno, aquí van a poder encontrar en la guía una referencia para estructurar sus resoluciones de manera clara, breve, precisa y conforme a los estándares de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. También sabemos que las cargas de trabajo son altas y que la precisión para emitir sentencias en tiempos razonables es constante. Por eso esta guía busca ser un apoyo en la construcción de resoluciones que cumplan con esta función sin sacrificar la calidad ni la claridad. Para las abogadas y abogados litigantes, obviamente la claridad en las resoluciones va a ser clave para la correcta defensa de los derechos de las personas y un abogado o una abogada bien preparados debe saber no solo argumentar con precisión, sino también entender cómo se construyen las decisiones judiciales para, en su caso, pues, controvertirlas. Y este libro, pues evidentemente les va a permitir conocer a profundidad los elementos esenciales de una resolución y mejorar su capacidad de litigación. Para las personas estudiantes de Derecho, pues muchas veces la formación académica se enfoca en el estudio teórico del derecho sin profundizar en la aplicación práctica, y esto lo hemos visto en infinidad de temarios. Es por ello que esta guía, a juicio de la suscrita, es una herramienta que puede ser muy valiosa para quienes desean entender y comprender cómo se redactan las sentencias de amparo y qué criterios deben observarse para construir estas resoluciones sólidas, bien fundamentadas, más allá de los conceptos jurídicos fundamentales, sino ponerlos en práctica. Y también para ciudadanas y ciudadanos interesados en el derecho y en el amparo en particular, porque la justicia no debe ser exclusiva de las personas que ejercen la abogacía. Cualquiera que tenga interés en conocer cómo se protegen los derechos fundamentales a través del juicio de amparo puede beneficiarse de esta obra, porque explicamos de manera breve y sencilla los elementos clave de una resolución. Como lo decía el magistrado Breiman, pues seríamos incongruentes si en el libro no lo hiciéramos de esa forma, de modo que cualquier persona puede comprender mejor las decisiones judiciales y ejercer sus derechos con mayor conocimiento. ¿Cómo se ideó que se puede aprovechar mejor esta guía? Pues el libro es mucho más que un material de consulta, es una herramienta de trabajo, así lo vimos. ¿Cómo podemos aprovecharlo al máximo? Pues con ciertas recomendaciones que, si me permiten, les quiero comentar. Lo pueden leer con un enfoque práctico, que esto significa que a medida que avanza la lectura es útil ir aplicando los conceptos en la elaboración de proyectos de resolución o en la lectura crítica de sentencias ya emitidas, o al utilizar los ejemplos incluidos. Es decir, en cada sección, como decía el magistrado Breiman, se han agregado ejemplos prácticos que nos van ilustrando la correcta aplicación de las reglas y los principios de resolución, de redacción de resoluciones, y también los ejemplos de lo que, a juicio de las autoras, es lo que no se debe hacer, para que pueda entenderse una y otra. Y también se puede advertir o leer esta obra desde un enfoque de mejora continua, porque, por ejemplo, el lenguaje jurídico debe evolucionar hacia la claridad y accesibilidad, y la redacción de las resoluciones de amparo pues puede mejorar con la práctica continua y con una evaluación constante, trabajándolo a la luz de los principios que se establecen en el libro. ¿Por qué surge esta inquietud en elaborar esta guía para emitir resoluciones de amparo? Porque me parece que una resolución clara y bien fundamentada no solo da certeza jurídica, sino también nos va a generar confianza. Y en la actualidad eso es lo que se está buscando. Es un contexto, en un contexto en el que se exige mayor transparencia y acceso a la información, pues tenemos que el deber, las personas operadoras de justicia, de comunicar nuestras decisiones de manera más comprensible, y eso es lo que se busca a través del libro. En esta guía, en este sentido, se busca ser un paso adelante en la construcción de una justicia más accesible, más cercana y más equitativa. Solamente quisiera concluir agradeciendo a todas las personas que hicieron posible el libro, pidiéndoles que lo lean. Le quiero agradecer en especial, además de la magistrada Campuzano, al magistrado Breiman por permitirme comentar mis dudas, hablarle por teléfono diciéndole que ya quería aventar la computadora, que no quería terminar el libro, que estuviera escuchando mis berrinches y mis dudas y mis inquietudes, porque
así es el cariño y la relación que tengo con el magistrado, y sobre todo por prologar el libro. También al equipo de edición, a la contadora Evelia, y a quienes nos han ayudado y nos han apoyado con su retroalimentación, y por supuesto a cada uno y de todas las personas que el día de hoy nos acompañan, y espero que esta obra sea de utilidad, que nos inspire a mejores prácticas, que nos recuerde que la justicia no es un concepto abstracto, sino una responsabilidad que debemos ejercer justamente con claridad, con responsabilidad y con mucho compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada compañera. Por último, tenemos a la magistrada Adriana Campuzano Gallegos, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, con estudios en Derecho Económico y Corporativo, Negocios Jurídicos Internacionales y Derechos Humanos. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1985 y fue magistrada de circuito por examen desde el 2000 hasta el 2024. Ha impartido clase desde hace más de 30 años en universidades públicas y privadas. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, autora de diversos libros, entre ellos Manual para entender el juicio de amparo, Teórico práctico, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comentada, Análisis doctrinario y jurisprudencial e Inteligencia Artificial para abogados, Ya es tiempo, y recientemente Guía para elaborar resoluciones de amparo en coautoría con la magistrada Adriana Mazzayani. Magistrada, muchas gracias por su presencia, por compartir con nosotros estos comentarios y sobre todo a título personal por haber sido una guía para todos nosotros durante toda nuestra trayectoria. Muchas gracias, magistrada. Adelante, por favor. Gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, es un honor, gracias a la universidad, por supuesto, al señor rector, muchas gracias por sus palabras, por la invitación que nos ha hecho a conocer la universidad, y es un honor estar, por supuesto, con ustedes y con mis compañeros de Presidium, con el magistrado Rangel, que lo conozco hace muchos años, y el respeto y la admiración es recíproca, por supuesto, pero mucho más joven que yo, entonces por eso sí le entiendo un poco esto de haber sido en algún momento un acompañante en la carrera judicial. Por supuesto, a la coautora del libro, a la magistrada Mazzayani, gracias por sus palabras, magistrada, y al magistrado Labastida por estar hoy aquí. Bueno, ustedes ya oyeron un poco el origen de la obra. La verdad es que debo decir que esta obra responde a una preocupación de la magistrada Mazzayani Sánchez Romo. Realmente ella es la que concibió la obra, ella tenía esta preocupación fundamental por explicar, por ensayar, por mostrar un camino para que las resoluciones en nuestra materia, que es el juicio de amparo, fueran comprensibles, fueran claras, fueran concisas, precisas, fueran como cualquier persona aspira que sea la decisión de su caso, ¿no? Algo que pueda comprender, que se pueda entender con la lectura, ¿no? Y que esté muy alejada de estas expresiones artísticas a las que se refirió el magistrado Labastida. Es decir, esta idea de que las sentencias y las resoluciones pueden ser un producto artístico en la medida en que el autor incorpora lo que sus estilos personales, todo esto, digamos que pertenece a una época que ya no es la época actual. También han oído las confidencias que yo no conocía, de que a veces la magistrada le hablaba, el magistrado Labastida le decía que ya no podía más con la obra. La verdad es que el magistrado sabía de esta obra antes de que yo me enterara inclusive de que era la intención de la magistrada hacer la obra, de manera que él sabe más de la obra seguramente que yo. Le agradezco mucho el prólogo y que esté hoy aquí con nosotros. Y también decirles que hay que agradecerle a la casa editorial, a la contadora Evelia Vargas, que está aquí, que es socia fundadora de la editorial, que nos ayudó muchísimo en el diseño de la obra. Quisimos que fuera una obra distinta a otros textos, ¿no? Los textos de derecho, y lo digo casi siempre que hablo de libros de amparo y libros de derecho en general, se caracterizan por ser textos muy formales, ¿no? Muy fríos, digamos muy ortodoxos, y aquí lo que buscamos es crear un amigo, una herramienta acompañante en la labor de hacer resoluciones. Quienes vivimos en la judicatura muchos años y quienes aspiran ahora a estar dentro de la organización, les debe quedar muy claro que hacer una resolución es una tarea abrumadora. Imagínense ustedes que los juicios son una serie de actos sucesivos, de etapas, en donde nos vamos
digamos, vamos accediendo a un conjunto de datos y de información para resolver una situación que se nos presenta. Y entonces, a lo largo del proceso, sea oral, sea escrito, vamos recabando información y tenemos en algún momento que hacer un alto y decir, esto es relevante, esto no es relevante, esto es útil, esto no lo es. Entonces, al momento de hacer resoluciones, no solamente la última, sino de hacer resoluciones intermedias, este ejercicio nos abruma, en el sentido de que no sabemos por dónde comenzar, ¿no? A todos seguramente en nuestra carrera nos ha tocado que dice, ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago con todo esto que tengo en este asunto? Por eso la intención de la obra, y quien nos hizo favor de presentarnos, lo hizo muy bien, porque exactamente leyó la parte donde estamos explicando cuál es el objetivo de la obra, es decirle a la persona que tiene que tomar una decisión sobre un caso, sobre una vida familiar, sobre un patrimonio, sobre la libertad de las personas, a esa que va a tener que tomar la decisión, decirle, despreocúpate de la forma, despreocúpate del orden. Para eso está esta guía, para que te diga la forma y el orden. Ocúpate en hacer la mejor decisión que puedas. Ocúpate en hacer la decisión más justa. Y por eso quisimos entonces hacer esta obra de una manera muy amigable. Entonces, ya nos han descrito bastante cómo es la obra, y lo que quisiera yo agregar es que en la obra tenemos algunas herramientas que a nosotros nos parecen muy, muy útiles, como un checklist, por ejemplo. Creo que esto de hacer un checklist, que suena a lo mejor un poco ajeno a nuestra tarea, es un ejercicio muy útil en todas las actividades, y en la nuestra también lo es, porque después de que se hace una resolución y uno escribe o construye oralmente la resolución, tiene uno que preguntarse, ¿y habré dicho todo lo que tenía que decir? ¿Estará todo lo que necesito para sustentar esta decisión? Y ahí es donde entra un checklist, ¿no? También la obra viene acompañada de una serie de tablas y de síntesis y de viñetas y de ejemplos, ¿no? Y de advertencias o comentarios que creemos que es necesario, porque tomar una decisión es una labor en solitario. Si en un juicio las partes pueden participar, el afectado, su contrario, los abogados, los asesores, el personal del juzgado, participamos muchas personas, pero quien dicta la resolución está en su soledad. Es un acto absolutamente personal. De manera que la obra lo que quiere ser es un acompañante en esta tarea que debe tomarse con absoluta seriedad y que además representa en muchos casos el futuro de las personas, ¿no? Lo que va a suceder con ellos dependiendo de la resolución. Lo más dramático del asunto es que en el contexto actual, digamos que la idea socializada de que el Poder Judicial no ha hecho una justicia cercana a la población, esta idea que se ha estado manejando, tiene implícitamente el juicio o la consideración de que nuestras sentencias nadie las entiende y nadie las lee. Eso tiene mucho que ver con la manera en que se hacen las sentencias. Durante décadas se ha trabajado en que las sentencias sean accesibles, comprensibles, transparentes, claras, pero por como vemos las cosas, creo que no hemos logrado ese objetivo. Entonces, la aspiración que tenemos como autoras de esta guía es contribuir un poquito en la construcción de estas resoluciones, que yo supongo que el cambio de titulares en el Poder Judicial va a venir acompañado de un aire, ¿no?, en donde pretenderán hacer las cosas mejor, o de otra manera al menos, y creemos que la obra puede acompañarlos perfectamente en esta tarea. Estaba concebida mucho antes de este proceso, ¿no? Nosotros hicimos la obra antes de que ocurriera todo esto, pero consideramos que puede ayudar a cualquier persona que quiera hacer una resolución, más allá de que quiera cambiar formas o de que quiera abandonar ciertas prácticas judiciales, ¿no? Pero además, fíjense que nos ha tocado dos momentos legislativos importantes, y con esto voy concluyendo, que es la expedición de la nueva ley orgánica y ahora pues la reforma a la ley de amparo, ¿no? Entonces, cuando ocurrieron los dos momentos, nos preguntamos como autoras y la casa editorial también, ¿qué hacemos con la obra? ¿Seguimos? ¿No sigue? ¿Hay cambios? Pero no, sorpresivamente, la verdad es que ninguno de los dos actos legislativos nos ha impactado de manera importante. Sobre la ley orgánica hicimos en su momento una actualización, un añadido para dejar claro cuáles podían ser los cambios en los artículos, en los números de los artículos, no en las reglas, porque las reglas se conservaron.
Y ahora, y lo digo porque pues habrá personas que digan, bueno, pues es que hay una nueva reforma a la ley de amparo. La verdad es que estamos preparando un agregado para mostrar que la obra no tuvo ningún cambio con las reformas a la ley de amparo. Las reformas a la ley de amparo, lo dijo alguno de quienes me precedió en el uso de la palabra, la verdad es que es una obra que no trae cambios sustanciales, trae algunos temas muy menores, sustituye salarios UMAS por salarios mínimos por UMAS, sustituye Distrito Federal por Ciudad de México, utiliza el lenguaje inclusivo o incluyente en muchos artículos, que es lo que motiva el cambio, modifica los importes de algunas multas, en la parte de multas de la ley de amparo, la parte, quizá la regla importante, supletoriedad magistrada, que sustituye el Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, incorpora la prohibición de que las sentencias no tengan efectos generales, que creo que son las dos reglas importantes, y alguna otra cosa, por ejemplo, habla de menor de edad, antes decía menor, algún otro detalle que he pasado por ahí. Pero como ven, la obra no tuvo ningún impacto, la verdad es que creemos que es absolutamente actual, y no nos queda más que agradecerles que nos hayan escuchado, que se hayan interesado en saber cómo es esta obra, e invitarlos a que la conozcan, que la ojeen al menos, y estamos seguros de que si conocen a alguien que quiera saber, entender, vivir cómo es el proceso de dictar una resolución o entender la que le toque leer o la que le toque en su asunto, le invite a leer la obra. Ojalá les ayude. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Pues en lo personal, su servidor, conductor de esta presentación del libro José Manuel Lima Castillo, pues yo como litigante me quedo con el sabor de boca que me precio de conocer a magistrados, magistradas que no se conforman con el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sino que buscan el perfeccionamiento de su actuación y van más allá de lo que pudieran obligatoriamente realizar para dejar un trabajo que seguramente va a encauzar a muchos de los colaboradores del Poder Judicial de la Federación para que quienes tienen la última palabra en la decisión tengan más tiempo, más serenidad y más certeza en sus juicios a la hora de firmar las resoluciones. Pues muchas gracias por este avance que sin duda es un aporte para la justicia en México. Y muy bien, para tener unas palabras de clausura a este magno evento, pues pediremos la voz y presencia de nuestro rector, el doctor Enrique González Barrera. Por favor, señor rector. Bueno, yo nada más para decirles algo muy importante, lo que decía la maestra, que tenemos nosotros en este espacio clases de náhuatl gratuitas, pero todo en esquema, no crean que nada más es de que, porque ahí se conoce el náhuatl en diferentes partes. Nosotros tenemos el náhuatl de forma gratuita todos los miércoles de 5 a 7, pero todo en esquema. A mí me da mucho gusto que Claudia haya hecho el náhuatl en las secundarias, en las primarias, porque antes cuando alguien hablaba en mixteco, zapoteco o en náhuatl, se reían de él y le decían indio, y yo les digo, pues todos somos indios porque todos estamos prietos, pero qué bueno que ahora en adelante el náhuatl va a ser una lengua viva, y ojo, no lo dejen de ver, le voy a decir porque Claudia ama lo que tenemos. Se acaba de conmemorar lo de Cuauhtémoc, nunca se había hecho eso. Y yo voy a tener próximamente el día 31 una reunión con el pueblo mexica, en el cual yo pertenezco, y vamos a hacer algo más. Queremos recuperar nuestros espacios que están ahí.
y para entender de verdad. Nos da una identidad propia que no necesitamos de nadie, de nadie. El pueblo judío, de su lengua muerta, el hebreo, lo revivió, hizo una lengua viva, hizo una lengua viva. Entonces no tenemos que copiar a nadie, cada quien tiene sus ideologías en cuanto a la iglesia y todo. Pues ahí está, nomás les digo, son 500 años para quitarnos ese europeísmo, no es nada fácil, ¿eh? Pero ahí está Claudia con eso, y ahí me da mucho gusto. Nosotros estamos iniciando, el día 31 va a ser una asamblea nacional con todos los pueblos mexicas, que vamos a querer recuperar los espacios. Y la lengua náhuatl se está recuperando. Y eso es parte de nuestra identidad de nosotros, en el cual le tenemos que dar de verdad satisfacción. Llévenselo con el corazón, y quien quiera integrarse en la lengua náhuatl, ahí está. Les doy mi palabra que esto va a traer más cosas. Vamos por más. Ok, eso es todo. Y los invitamos acá abajo para que compren el libro, que compren el libro, y por consecuencia, después de comprar el libro, les vamos a invitar ahí un ratito que convivan, allá abajo hay para que las autoras, juntito a lo que vamos a darles, puedan firmar ellas y lo vamos a agasajar como se merecen. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor.